Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad lo que vamos a hacer es abordar el tema de hidrocarburos polinucleares, como indica el título. Eh, lo que vamos a hacer es abordar dos familias, una con menor detalle que es la que está representada por una estructura que conocemos como bifenilos, en la cual dos anillos aromáticos están unidos mediante una unión carbono-carbono, formando un sistema de dos ciclos unidos a través de un enlace covalente. Y otra familia que es la que conocemos como hidrocarburos policíclicos aromáticos, en la cual son sistemas de anillos aromáticos fusionados. En este caso lo que están haciendo es compartir átomos de carbono, comparten un lado o más lados, formando estructuras de tipo de anillos condensados, en la cual están conformados por múltiples ciclos, en la cual nos detendremos con mayor detalle. Comenzando por la primera familia, la de los bifenilos, aquí les muestro la estructura básica de este tipo de sistemas. Como les adelanté, estamos viendo dos anillos aromáticos en los cuales están unidos mediante una unión carbono-carbono. Lo que también mostramos es la numeración que estos reciben, donde el carbono 1 claramente va a ser en donde está el sustituyente, ¿no? Donde el otro anillo aromático está como sustituyente ubicado, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos la numeración 2, 3, 4, 5, 6, y para diferenciar un anillo del otro mencionamos como 1', 2', 3', 4', 5', 6', ¿sí? Hay una familia muy conocida, por lo menos que tuvo muchísimo prensa, no buena por supuesto, porque no son son compuestos muy tóxicos, ¿sí? Y son los bifenilos policlorados o conocidos como PCBs, ¿sí? Diferencien bien del PVC, P, B corta, C, que es el policloruro de vinilo, que es un plástico, un polímero. ¿Sí? En este caso estamos hablando de PCBs, que hace alusión a bifenilos policlorados, ¿sí? Son unas sustancias a las cuales dentro de un ratito abordaremos y les comentaremos algunos detalles, pero básicamente estamos hablando de sistemas de bifenilos, ¿sí? Como recién estuvimos presentando, los cuales presentan, ¿sí?, sustituyentes halogenados, principalmente cloro, varios en cada anillo en posiciones diversas. Eso es lo que estamos intentando graficar, indicando el enlace hacia el centro, ¿sí?, a los cuales conocemos como bifenilos policlorados, ¿sí?, o PVCs. Estos compuestos, ya como les dije, en un ratito vamos a ahondar un poquito más sobre ellos, más que nada por qué fueron conocidos particularmente en casi todo el mundo, y acá en Argentina también todavía se sigue trabajando con ellos, pero debido a la presencia de estos átomos de cloro, son un contaminante muy persistente en la naturaleza y de alta toxicidad, ¿sí? Lo que hace que se haya dejado de utilizar en muchos de los productos en los cuales participaban de distintas formas, ¿sí? Por ejemplo, los bifenilos policlorados, estos que son los congéneres más conocidos, eran utilizados como un aditivo en los aceites refrigerantes de los transformadores y condensadores eléctricos, algo de lo que hablaremos, pero también venían incluidos como material plastificante dentro de materiales plásticos rígidos, ¿sí?, en los cuales se agregaba como aditivo para darle plasticidad al sistema, de manera tal de quitar la rigidez, pero también como aditivos en tintas, o fluidos de transferencia de calor, que estamos hablando del mismo tipo de uso de refrigerantes, o bueno, para dar resistencia al agua. Si hablamos de la estructura de este sistema, como pueden ver ustedes, estamos hablando de un sistema que tiene dos anillos que están unidos entre sí. Son anillos aromáticos. Si son anillos aromáticos, lo que nosotros sabemos es que estos son cíclicos, poseen dobles enlaces conjugados, son planos y cumplen la ley de Hückel. Por lo tanto, lo que estamos viendo son dos estructuras planas unidas entre sí. Por lo tanto, es de esperar que él adopte una estructura plana, pues resulta que esta estructura plana, completamente plana, la toma en el estado sólido. Esto es, cuando nosotros disminuimos la temperatura y le quitamos energía al sistema, el sistema sí adopta una estructura completamente plana, que les mostraré con un modelo, ¿sí? Aquí tienen el modelito, ¿sí?, completamente plana de estas características, donde ustedes pueden ver que cada anillo es completamente plano, aromático, hibridaciones sp2, ¿sí? Pero que si ustedes lo tienen en estado líquido o gaseoso, al entregar un poco de energía,
La disposición que adopta en el espacio es de 45 grados respecto de un anillo con respecto al otro, ¿sí? Y esto es para tratar de evitar el solapamiento de las nubes de los electrones. Recuerden que en un modelo de estas características lo que nosotros tenemos es la representación del núcleo del átomo, en este caso tiene átomos de hidrógeno, entonces las nubes electrónicas son bastante más grandes, de manera tal de que cuando ustedes le quitan energía bajando la temperatura, esto es fácil de adoptar y se adopta en el sistema cristalino por las interacciones que tiene con las otras moléculas. Pero si ustedes le entregan energía y pasa a estado líquido o gaseoso, la molécula prefiere adoptar una relación de esta característica de manera tal de aumentar la distancia que existe entre los hidrógenos que están sustituyendo, que quedan en posición 2, 2', ¿sí? Y 6, 6', ¿sí? Esto es lo que adopta entonces en estado sólido, mientras que en estado líquido o estado gaseoso adopta este tipo de distribución en el espacio. Desde ya que esto es un enlace simple carbono-carbono, no es un enlace doble. Por lo tanto, la molécula lo que puede hacer es presentar libre rotación, ¿sí? Y adoptar, pero generalmente oscila más preferentemente entre estos sitios, manteniendo una relación de 45 grados entre ambos anillos, como indicamos recién en la filmina. Esto es lo que le indicábamos recién del solapamiento, ¿no? Cuando está en estado plano, esto es el núcleo, pero si nosotros consideramos el espacio que ocupan las nubes, lo que vemos es este tipo de distribución, y esto es lo que trata de evitar la estructura en estado líquido gaseoso, donde tiene mayor movilidad. Hay un detalle que es la aparición de quiralidad. Si bien no hay carbonos quirales, aparece quiralidad igual, ¿no? Recuerden que la quiralidad es una propiedad que aparece cuando falta algún elemento de simetría. En este caso no vamos a tener el plano de simetría, ¿sí? No necesitamos del centro quiral para tener quiralidad, esa es una condición, pero podemos tener otras condiciones. Los bifenilos son una familia interesante para mostrar esta característica, entonces miren un detalle. Primero, estamos cambiando los átomos de hidrógeno de las posiciones 2 y 2' y 6 y 6' por sustituyentes más voluminosos. ¿Qué va a suceder cuando hagamos esto? Al ubicar sustituyentes más voluminosos en esa posición, lo que vamos a hacer es impedir la libre rotación de los anillos, ¿sí? Una cosa era solapar las nubes de electrones de los átomos de hidrógeno, pero ahora tengo sustituyentes mucho más grandes con más átomos unidos a ellos, entonces lo que empieza a pasar es que no puede rotar el sistema y queda con una conformación fija, ¿sí? Una distribución en el espacio fija, en ese enlace carbono-carbono. Es un simple enlace, tiene posibilidad de rotar, pero lo que impida su rotación es el tamaño de los sustituyentes que ahora están en estas posiciones, ¿sí? De manera tal de que entonces aparece una distribución en el espacio fija, y no es lo mismo tener esta distribución en el espacio que esta otra distribución, ¿sí? Entonces de esta manera aparece quiralidad al impedir la libre rotación en este sistema. Recuerden que el impedimento de libre rotación es una condición que ustedes ya han estudiado como generador de isomería, ¿sí? O también de quiralidad, como pueden ser los alquenos, ¿sí? Los cis-trans, ¿no? Entonces en ese caso no tenemos enantiómeros, tenemos diastereoisómeros en los dobles enlaces. Bueno, aquí hay un impedimento de libre rotación por estos sustituyentes que están aquí. Entonces aparece la quiralidad. ¿Y cómo se puede evaluar en estos casos la configuración? Pues para hacerlo, el método lo que indica es lo siguiente. Van a tomar de los anillos que tienen ubicados, que uno puede tomar, sabe que van a estar más o menos en posición relativa a 45 grados, pero para resolver el sistema en su configuración lo que vamos a suponer es que están a 90 grados en forma relativa uno de otro. Les voy a mostrar con el sistema D. Lo que harían es ubicarlos así, ¿ven? Entonces hay uno que está plano y otro que está perpendicular completamente. Esto quiere decir que ustedes podrían mirar de frente, ¿sí? Permítanme elevar la cámara un poco más. Ustedes podrían mirarlo de frente y tener un anillo que está completamente plano y ver otro atrás, ¿ven? O ubicarlo de esta manera, con un anillo que esté en la horizontal y el de atrás en la vertical, ¿sí? Ahí está todo alineado, ahí tiene uno en la horizontal y el otro en la vertical. Pues lo que hay que hacer entonces para poder asignar la configuración es justamente mirar el sistema desde el lado en el cual tenga uno cerca de uno el anillo que está en la horizontal y queda atrás el anillo que está en la forma vertical, ¿sí? Entonces si yo miro desde este lado donde estoy poniendo el cursor, ¿sí? Y este anillo está horizontal, yo veo hacia adelante saliendo, ¿sí? Este grupo, o sea, estaría a mi izquierda, y hacia allá atrás estaría metiéndose el grupo nitro, o sea, estaría a mi derecha, mirando de frente. Atrás este anillo está en forma perpendicular al que está plano, que es el azul, y lo que yo veré es que está arriba el carboxilo y abajo el nitro, ¿ven? Lo mismo puedo hacer con esto, de nuevo, la forma de mirarlo no es desde aquí, desde el azul, porque este está vertical. Tengo que mirar con lo horizontal más cerca mío.
y veré este grupo a la derecha, el grupo nitro a la izquierda, eso es en horizontal, pero el de atrás está en forma vertical y veo hacia arriba el carboxilo y hacia abajo el nitro. ¿Cómo se termina asignando la configuración en estos casos? Pues lo que ustedes tienen que hacer es asignar a esos grupos prioridad según la regla de Kant-Ingold-Prelog, ¿sí? Permítanme graficarme uno de los sistemas. Así lo tenemos como referencia para mostrar la asignación de configuración en uno. El otro lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Tomemos el ejemplo de la izquierda, este que está aquí, en el cual ahí tengo graficado lo que habíamos logrado deducir de la distribución de los grupos. Tengo el anillo al frente, que es el que está horizontal, y tenía esta distribución de los grupos. Lo que hacemos es, para cada anillo, sus sustituyentes, en este caso el de adelante, los sustituyentes son estos dos, asignar la prioridad según Kant-Ingold-Prelog. En este caso, por número atómico, el nitrógeno va a ser mayor que carbono, entonces le corresponde el 1 y este le corresponde el 2, que es el que está adelante, ¿sí? Pero supongamos que mantenemos el código de colores y tenemos en negro la parte de atrás, ¿sí? Entonces, lo que nosotros veremos será de nuevo que atrás, el más importante para el sistema de atrás es que este es 1 y este es 2. Para el azul entonces el 1 es el nitro adelante y el 2 el carboxilo. Para el de atrás sucede lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer entonces asignar la configuración? Pues vamos a ir, para girar, iremos del 1 de adelante al 2 de adelante, y el número 3 en prioridad será el de mayor prioridad del lado de atrás. Quiere decir que nosotros en este caso veríamos una flecha de estas características, ¿sí? Del 1 al 2 de adelante al 1 de atrás, que pasaría a ser como el sustituyente 3. De esa manera vemos que es antihorario y tenemos una configuración S, ¿sí? Si hacemos la imagen especular de esto, tendríamos una configuración R teniendo un enantiómero. Y todo esto gracias a considerar el impedimento de libre rotación que se introduce en este tipo de moléculas cuando tenemos sustituyentes grandes en estas posiciones, más voluminosos en estas posiciones. En el seminario van a tener algunos ejercicios que les pide sintetizar estos sistemas. No está centralizado en ningún libro en particular la síntesis de estos bifenilos. En Street Wizard, por ejemplo, recuerdo que lo pueden conseguir en capítulos diferentes, así que se los damos presentados en forma resumida. Una de las formas de preparación de estos sistemas es por una transposición que se conoce como benzidínica, un mecanismo que retomaremos en la síntesis de heterociclos, pero básicamente consiste en tener hidracinas NN', ¿sí? NN' disustituidas, ¿sí? con grupos fenilos, ¿sí? Que en medio ácido, al protonarse estos nitrógenos, sufre un reordenamiento intramolecular de estas características. Hay un ataque de este doble enlace a esta posición para lograr el enlace carbono-carbono entre los dos anillos. Esto produce que se reordenen los electrones rompiendo este enlace, ¿sí? Dando esta estructura, la cual pierde los protones que participan como catalizador, dando la transposición de la molécula, obteniendo un sistema de bifenilo como el que acabamos de presentar. Otras dos reacciones operan por un mecanismo más de tipo radicalario. Una de ellas es la reacción de Ullmann. La reacción de Ullmann parte de tener sistemas de tipo halo aromáticos, ¿sí? Particularmente reaccionan muy bien iodo, ¿sí? Y cloro y bromo un poco mejor, pero flúor no, ¿sí? Y en presencia de un catalizador de cobre permite una reacción de tipo vía radicalaria para obtener bifenilos del tipo simétricos, que quiere decir que en general, si ustedes tienen este compuesto, ¿sí? Lo que harán será unirlo a partir de donde está el halógeno. Se forman dos radicales que luego se unen formando el sistema de bifenilo, pero de tipo simétrico, con el mismo tipo de sustitución en los anillos, ¿sí? Como podemos ver en estos dos casos. Otro caso es la reacción de Goldberg-Bachmann. En Goldberg-Bachmann lo que se hace también es un mecanismo radicalario, nada más que en este caso se accede a la formación de radicales a través de la obtención de una sal de diazonio, ¿sí? Y esa sal de azonio, cuando se pone en acetato de sodio en medio acuoso, también genera radicales que generalmente son utilizados para atacar algún otro tipo de molécula aromática, para también tratar de obtener sistemas más de tipo asimétricos. Pero son los métodos que generalmente se aplican en laboratorio para la síntesis de este tipo de compuestos. Simplemente presentárselos para que los tengan todos compaginados. Como les dije, habíamos hablado de los bifenilos policlorados, esa estructura genérica que colocamos con muchos cloros por cada anillo, y les conté que son unas moléculas que estuvieron mucho en las noticias
más en la zona, en la época de 2004 fue donde empezó esta gran explosión de empezar a perseguir este tipo de aditivos prohibidos en este momento, en 2004, hacía muchos años que ya estaban prohibidos en otros países, dado la elevada toxicidad que ellos tenían. Principalmente son carcinogénicos y mutagénicos. Y como venían como aditivo en los aceites refrigerantes de los transformadores, ¿qué es esto? Los transformadores son sistemas que operan convirtiendo, ¿sí?, cambiando el voltaje de la electricidad. Y en ese proceso, como dentro de ellos hay flujo de corriente, se disipa calor, se genera calor, y ese calor hay que disiparlo. Entonces los transformadores están dentro de un sistema de aceite que actúa como refrigerante, ¿sí? Ese aceite, para ser más resistente a cambios de temperatura, se le agrega un aditivo, y uno de esos aditivos eran los bifenilos policlorados. ¿Qué quería decir? Que cuando un transformador se recalentaba, lo que producía era generalmente derrames de aceite, porque aumentaba su volumen, se expandía al entrar en ebullición, reventaban, ese aceite goteaba en el suelo, pasa a estar entonces en el medio ambiente ese aceite con todos los componentes que tenía, y dentro de esos componentes se encontraban los bifenilos policlorados. Por otro lado, este sistema de bifenilos policlorados, cuando son expuestos a alta temperatura, también se consideran como precursores de dioxinas, unas moléculas muy persistentes y de altísima toxicidad aún en baja concentración, por lo cual entonces el combo es bastante complicado. Bueno, en 2004 acá en Argentina todavía se siguen utilizando, y empezó una gran movida para tratar de erradicarlo, gracias al reclamo de los vecinos en general, y van a poder encontrar en diarios de esa época, por ejemplo acá tiene una nota de 2004, noticias de estas características: explotó un transformador y dejó sin luz un barrio, pero además ya aparecía esto, si tenían PCB, no tenían PCB, entonces se estaban empezando a hacer los análisis. Uno puede avanzar en los años, ¿sí? Vecinos de un transformador que explotó temen al PCB, entonces ya era una cosa que estaba, digamos, en tema, entonces empezaron a pedir informes. Resulta que muchos de los transformadores y capacitores lo tenían. Fíjense que ahora estamos pasando a una noticia de junio de 2013, o sea, estamos saltando del momento que fue mediáticamente la aparición fuerte, saltamos a 2013, donde aparecen ya discusiones por esto, ¿sí? ¿Y por qué aparece la justicia? Porque a raíz de lo que sucedió en 2004, se gestó una ley en la cual se limitó el uso de PCB, y a partir del año 2010 ningún equipo podía tenerlo, ¿sí? Esto es, se dio un changüí de bastantes años. Ustedes pueden ver que más o menos estamos hablando de 2004, 2005 hasta 2010 para poder para retirar los aceites contaminados, hacer limpieza de los equipos e instalar, ya claramente los nuevos equipos no se podían instalar con esos aditivos, y aquellos que estaban contaminados había que decontaminarlos. ¿Qué pasó? Estamos hablando que 3 años después seguían las denuncias por aparición de los componentes en los transformadores, y eso se puede seguir viendo, avanzando en las épocas. Acá estamos hablando ya de 2016, ¿sí? Estábamos hablando recién 2004, más o menos 16 años atrás, ahora estamos en el 2016, bastante más cerca acá en el tiempo, donde pueden ver que seguían, ¿sí?, los reclamos. Yo lo estoy siguiendo a través de los medios, pero se puede seguir de cualquier forma. Hay mucha gente que es muy activa. Una de las personas más conocidas son este matrimonio, que reclamaron en función de la enfermedad que tenía su hijo, que la resolución positiva a favor de ellos llegó bastantes años después, y en la nota uno puede encontrar detalle de lo que uno dice, ¿no? Estas personas, para que se fijen, la nota es de mayo del 2017, ¿sí?, bastante cercana en el tiempo, aunque ya ha pasado un tiempo, pero claramente está bastante lejos de lo que era el 2010, y ellos siguen reclamando sobre las situaciones de la cantidad de transformadores que siguen apareciendo con este componente, aunque haya estado prohibido por la ley. La ley es la 25.670, donde claramente queda prohibido el uso de los PCBs, y se instaba en ese momento a que a partir de 2010 ya ningún aparato podía contenerlo. Entonces, simplemente, como siempre hacemos, intentamos dar un vuelco de nuestra asignatura mostrando la relación entre lo que las temáticas tratan y el impacto que tiene de forma social, ¿sí? Y cómo algunas cosas, por más que tengan su vía de resolución mediante leyes, en la práctica, si no hay organismos de control, eso no se ve reflejado en la verdadera aplicación. Pasando entonces a la familia de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, la otra familia que veremos dentro de los hidrocarburos polinucleares, vemos los sistemas condensados que les comenté, como por ejemplo uno de los grandes representantes de la familia, el naftaleno, molécula que ustedes conocen y con la cual ya han trabajado. Pero también tenemos la aparición de moléculas más grandes, ¿sí?, conformadas por 3 anillos,
como pueden ser el antraceno o esta que está aquí, que se conoce como fenantreno. Acá ya podemos ver que la aparición de un nuevo anillo lo que da es a la posibilidad de ordenamientos diferentes, lo que conocemos como isómeros, ¿sí? Misma fórmula molecular, distinta distribución de los átomos, en este caso conectividad, ¿sí? Lo que da a distintos tipos de estructuras de estos sistemas. En el caso del antraceno, en la familia, cuando son todos lineales, o sea, yo podría agregar un cuarto anillo y acomodarlo de manera que quede un sistema lineal. Ese tipo de sistemas se conocen como acenos, ¿sí? Si tuviera 4 anillos unidos sería un tetraaceno, por ejemplo. Pero bueno, si yo quiero poner un cuarto anillo también, podría tener otro sistema a colocar aquí en forma más lineal, o podría ubicarlo en este sistema que está aquí, en este hueco que está en este sector, o en diferentes posiciones, dando origen a diferentes moléculas dentro de los congéneres de esta familia. Nosotros principalmente vamos a trabajar primero presentando a naftaleno, y después daremos características de antraceno y fenantreno, muchas de las cuales pueden ser extrapoladas a los demás sistemas, dado que en un sistema aromático la principal reactividad viene dada por el sistema del anillo, ¿no? Pero que bueno, que cada una de estas estructuras tendrá particularidades respecto de estas reacciones. Como le comenté, empecemos hablando de naftaleno. Fíjense, en imagen tiene la numeración. Si yo miro el sistema, veo que son 2 anillos fusionados, de los cuales estas 4 posiciones son equivalentes a estas otras 4 cuando el sistema no está sustituido. Si elijo numerar, comenzamos dando la posición 1 a una de estas posiciones, donde tendremos el carbono 1, 2, 3, 4. El 5 pasa a ser el del otro anillo, 6, 7 y 8, y se numeran como 9 y 10 los carbonos que están compartidos entre los dos sistemas, ¿sí? Es importante notar que cuando el sistema no está sustituido, la posición 1, 4, 5 y 8 son equivalentes, y las posiciones 2, 3, 6 y 7 son equivalentes entre sí, ¿sí? O sea, la 1, 4, 5 y 8 son equivalentes entre sí, pero diferentes a la 2, 3, 6, 7, que son equivalentes entre sí. Generalmente nosotros llamamos a estas posiciones como alfa para estos sitios y beta a los otros sitios, ¿sí? Un detalle es recordar que este es un sistema aromático, lo que pasa que es un sistema aromático de 10 electrones, ¿sí? Donde yo estoy poniendo el N en la ley de Huckel como 2 por 4, 8 más 2, 10 electrones. Además son todos carbonos de hibridación sp2, por lo tanto todo el sistema es plano, posee ciclo y dobles enlaces conjugados, por lo tanto es reafirmar que es un sistema aromático, ¿sí? Cumple con todas las condiciones de un sistema aromático. Y como tal hay ciertas condiciones que podemos ver, y es qué energía de resonancia tiene este sistema entonces, ¿no? Que es una de las grandes características que tienen los sistemas aromáticos respecto de los alifáticos, esta estabilidad adicional por la resonancia de los electrones de esta nube pi. Lo que nosotros sabemos es que para el benceno es de 36 kilocalorías mol esa energía de estabilización por resonancia, ¿sí? Respecto de un ciclo hexatrieno teórico que uno podría calcular su calor de formación en función de cuánto valor de energía requiere formar cada doble enlace dentro de un sistema de anillo. Pero cuando uno estudia la energía de estabilización por resonancia del naftaleno respecto de la molécula teórica, se encuentra que esta es aproximadamente 61 kilocalorías mol, ¿sí? Si uno se toma el trabajo entonces de ver, esta energía de resonancia no es el doble de la que se obtiene para un solo anillo de benceno, ¿sí? Esto que estaría diciendo de alguna manera que este segundo anillo que nosotros agregamos, si pudiéramos desagregar de esta manera, ¿no? En decir, bueno, hay una parte basal que es del benceno, ¿cuánto aporta el siguiente anillo? Veríamos que este siguiente anillo está aportando una energía de resonancia de unas 25 kilocalorías mol, o sea, no es la energía de resonancia que aporta un anillo de benceno clásico. Y de alguna manera podríamos decir entonces que es más lábil entonces desde el punto de vista de la reactividad, dado que con menor energía podríamos hacer que este se involucre en las reacciones. De hecho, lo que vemos son sistemas entonces que tienen mayor reactividad, ¿sí? Frente a la sustitución electrofílica aromática, además de otro tipo de reacciones, ¿sí? Dentro de las que podemos destacar de las reacciones, una, la oxidación, ¿sí? Es un sistema que se oxida fácilmente, fíjense esta reacción. Si nosotros colocamos el naftaleno en trióxido de cromo en medio ácido, a baja temperatura, lo que se obtiene es la oxidación del sistema aromático, ¿sí? Esto es algo que por ahí no habíamos visto en el sistema de benceno. Si yo tengo un anillo de benceno sería raro que logre la oxidación del sistema simplemente con estas condiciones. Y lo que formamos son lo que conocemos como quinonas, ¿sí?
naftoquinona porque viene del naftaleno, pero la estructura esta que está aquí de un solo anillo se conocen como quinonas, ¿sí? Y son moléculas que se utilizan mucho para capturar radicales o como agentes que estabilizan o protegen reactivos que sean lábiles al ataque radicalario. Si utilizo otro tipo de condiciones un poco más enérgicas, como pueden ser oxígeno en presencia de pentóxido de vanadio a alta temperatura, logramos un grado de oxidación aún mayor formando lo que conocemos como anhídrido aftálico, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que ya empezamos a tener reacciones que no habíamos visto en benceno, y esto es dado a esta energía de resonancia menor en este segundo anillo, lo que hace que podamos disponer de esos electrones de alguna manera con mayor facilidad. El hecho de que este anillo de naftaleno reaccione frente a la oxidación limita ciertos tipos de aplicaciones. Una de ellas es la posibilidad de obtener ácidos carboxílicos aromáticos, ¿sí? Por oxidación de una cadena alquílica lateral. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Ustedes están acostumbrados a trabajar con o haber visto una reacción de estas características donde si tienen un sistema de, no sé, pongamos este por ejemplo, un sistema de anillo de benceno sustituido con una cadena carbonada lateral, de hacer una oxidación, generalmente la han visto con permanganato de potasio, logrando la extinción de la cadena lateral, formando, ¿sí?, un grupo carboxílico en esa posición, ¿sí? De esta manera, entonces, lo que estaba diciendo es que ustedes, por oxidación de la cadena lateral de un sustituyente de un anillo aromático, lo que podían lograr es la obtención de ácidos carboxílicos aromáticos. Pues vean que, dado que el anillo de naftaleno es susceptible a la oxidación, entonces cuando le pongan un oxidante, lo que van a hacer es formar, digamos, moléculas relacionadas con las naftoquinonas, ¿sí?, sin oxidar la cadena lateral. Es más lábil el sistema aromático en este caso, ¿sí?, de manera tal de que no se pueden obtener ácidos naftóicos mediante oxidación de la cadena lateral, y hay que recurrir a otro tipo de estrategias, como puede ser, por ejemplo, la formación de ácidos carboxílicos mediante una reacción que se conoce como reacción halofórmica, ¿sí? Más adelante se las voy a presentar, dado que es una reacción muy importante para acceder, por ejemplo, a la formación de ácidos carboxílicos y otro tipo de productos, ¿sí? Pero entonces, primer concepto es, cuando yo tengo el naftaleno, este segundo anillo no tiene la misma energía de estabilización por resonancia, o no aporta de la misma manera que un anillo aromático de benceno, por lo tanto es más lábil, y esa labilidad se puede ver, por ejemplo, en esta reacción, donde, frente a la oxidación, en vez de formar la oxidación y extinción de la cadena lateral para dar un grupo carboxílico, se pone en juego ese segundo anillo, dando un producto de oxidación del mismo, sin extinguir la cadena lateral. Esto hace que, por ejemplo, deba recurrir a otro tipo de estrategias para obtener ácidos carboxílicos con estos compuestos como base, ¿sí? También podemos reducir este sistema, dependiendo de las condiciones de trabajo serán los productos que vamos a obtener. Si se fijan, podemos partir del naftaleno y trabajar con sodio en alcohol. En este caso, al utilizar etanol, la temperatura de reflujo son 78 grados. Trabajando en esas condiciones, lo que se forma es lo que conocemos como 1,4 dihidro, lo que estamos diciendo que en posición 1 y 4 hay más hidrógenos respecto del naftaleno. Pero si cambiamos el alcohol, lo que estamos haciendo es aumentar la temperatura, ¿sí?, pasando, por ejemplo, a isopentanol, pasamos a 132 grados de punto de ebullición y logramos una reducción un poco mayor, formando lo que conocemos como tetrahidronaftaleno, o se conoce como tetralina, de nuevo, 1, 2, 3, 4 hidrógenos adicionales, por eso decimos tetrahidronaftaleno. Pero si utilizamos condiciones más enérgicas, como puede ser la hidrogenación con hidrógeno utilizando platino como catalizador, utilizando temperatura y presión, logramos la síntesis de decalinas, como puede haber sido el caso de las decalinas que ya presentamos en la clase anterior para el esqueleto básico de los esteroides, así que ustedes están familiarizados con este tipo de estructura. También existen reportadas en la bibliografía condiciones, dependiendo de cambios de catalizadores, lo que permite selectivamente reducir uno u otro, un solo anillo, ¿sí?, utilizando condiciones menos enérgicas en cuanto a los catalizadores que empleamos. Acá tienen las decalinas, algo que se presenta habitualmente para recordar la relación con los esteroides, dado que un naftaleno reducido da origen a este tipo de sistemas de anillo. Si hablamos de la reacción de estos sistemas,
claramente estamos en presencia de sistemas de benceno y una de las reacciones más características de la familia es la sustitución electrofílica aromática. Sabemos desde ya que los sistemas aromáticos también pueden sufrir sustitución nucleofílica aromática. Lo que pasa es que en un sistema de anillos aromáticos fusionados, uno de los anillos actúa como activante del otro, ¿sí? Por lo tanto, generalmente estos son mucho más ricos en electrones y son mucho más reactivos frente a la CEA que un benceno como lo que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Así podemos ver las mismas reacciones clásicas como pueden ser la nitración utilizando ácido nítrico con medio sulfúrico para formar el nitronio como electrófilo, o la halogenación, ¿sí? Pero fíjense que no requerimos de poner un catalizador. ¿Por qué? Porque es más reactivo. Simplemente poniendo el halógeno en tetracloruro de carbono ustedes logran la sustitución electrofílica en el sistema. Presten atención a un detalle, la posición. Esto no es ahora un anillo de benceno donde entra un primer sustituyente y cualquiera de las 6 posiciones son equivalentes. En naftaleno nosotros marcamos posiciones como alfa, ¿sí? Y posiciones como beta, que son las de este conjunto de aquí. Si se fijan entonces, la sustitución electrofílica aromática conduce preferentemente a la sustitución en posiciones alfa, y para explicar eso hay que recurrir a estructuras resonantes que en este caso van a tener más estructuras que las que nosotros estamos acostumbrados a ver en un sistema de benceno. Pasemos a abordar las mismas para poder explicar la orientación en estos sistemas. Entonces, si nosotros consideramos cómo es esta reacción y estudiamos las estructuras resonantes del intermediario, lo que podemos plantear es ver los distintos ingresos del electrófilo, mostrando inicialmente el ingreso en posición alfa, ¿sí? Para lo cual este enlace, doble enlace, atacaría estos electrones al electrófilo, o el electrófilo ataca al doble enlace, como quieran verlo, produciendo el ingreso de esa especie al sistema y dando la resonancia de una carga positiva como consecuencia, ¿sí? Dado que tomamos los electrones de este sistema. Ahora bien, esta carga positiva, dado el movimiento de los electrones del sistema aromático, empezará a resonar, estará deslocalizada, ¿sí? Trasladándose en distintas posiciones como consecuencia de el movimiento de los electrones. Y así puedo seguir haciéndola resonar, donde la carga ocupará distintas posiciones. Pasar a este lugar en este caso, ¿sí? Ya pudiendo participar el otro anillo en este caso. ¿Sí? Pasando a formar el doble enlace allí, la carga positiva pasará a estar aquí y podríamos hacer alguna más moviendo este doble enlace aquí. ¿Sí? Pasando la carga positiva a este sitio. Podrías volver a hacer esto, que es mover esta carga, este par de electrones a este sitio, volviendo a reconstituir el anillo aromático, pero sin una estructura equivalente a esta, pero con distinta posición de los dobles enlaces, por lo cual daremos por finalizada la resonancia en este punto. ¿Qué sucede si nosotros colocamos, hacemos el ingreso del electrófilo en posición beta? Pues bien, también podremos hacer distintos tipos de estructuras resonantes, ¿sí? Lo que pasa que ahora el electrófilo ingresará en esta posición, dejando la carga positiva en este sitio. Volvemos a marcar la presencia de todos los dobles enlaces. Y nuevamente mostraré en detalle cómo se pueden hacer las distintas estructuras resonantes en este sistema. Hacemos participar al otro anillo. Como consecuencia de ese movimiento de electrones, la carga positiva pasará a este sitio. Pero a partir de este punto yo puedo ir hacia dos lugares. Puedo mover este par de electrones para aquí, formando esta estructura resonante. Y pasando la carga a este sitio. ¿Sí? Si no, también podría ser
este movimiento a partir de aquí, en el cual, ¿sí? Vamos a levantar para un poquito más de amplitud. Lo que me daría es este tipo de estructura resonante ahora, si hubiese movido la flecha en el sector, la flecha naranja, la carga positiva pasa al otro lugar, teniendo esta estructura, y también podría continuar haciendo alguna adicional, que es mover este par de electrones allí, ¿sí? Pasando la carga positiva a este sitio. Por último podría, como comenté antes, mover este par de electrones a este lugar, pasando la carga positiva de nuevo acá, pero será una estructura equivalente a la inicial, simplemente con una ubicación diferente de los dobles enlaces en el anillo aromático, por lo cual damos como por finalizado la resonancia en ese lugar. Si contamos, tanto en la parte de la sustitución para alfa como la sustitución para beta, vamos a hacer una línea punteada aquí para separar ambos tipos de posiciones, tenemos igual cantidad de estructuras resonantes. Pero recuerden que no se trata solamente del número de estructuras resonantes en este tipo de sistemas para evaluar cuál de las dos vías es la preferida. Nosotros sabemos que, por lo que presentamos de modo general, la posición alfa es la preferida. Entonces tendremos que ver, no tiene mayor cantidad de estructuras resonantes, sino tendremos que ver la calidad de estas estructuras resonantes. Y si prestamos atención, hay un factor que es muy evidente de diferencia entre estas dos sustituciones, ya sea en alfa o en beta, y tiene que ver con en cuántas de estas estructuras se mantiene intacto el sistema de benceno aromático. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo un sistema aromático de 10 electrones, ¿sí? De 10 electrones pi. Cuando el electrófilo ingresa, ese sistema se rompe momentáneamente y lo que pasa a tener es un sistema como de tipo más no aromático o antiaromático, como se describe en algunos libros. Pero lo que es seguro que lo que sigue siendo una estructura aromática es este anillo de benceno. Sigue teniendo gran estabilidad este sistema. Y eso lo puedo encontrar en esta estructura. Y lo puedo ver en la estructura siguiente, ¿sí? Donde claramente veo que está el anillo de benceno intacto. Pero a partir de aquí, para poder hacer la deslocalización de la carga, se pone en juego electrones de este anillo y eso se rompe. Por lo tanto, en estas estructuras resonantes no tengo ningún tipo de sistema de anillo de benceno intacto, ¿sí? Si presto atención qué sucede cuando entro con el electrófilo en posición beta, lo que podemos ver es que esa condición se ve solamente en la primera estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ya quiero empezar a deslocalizar la carga, veo que pongo en juego ese anillo y no tengo ninguna otra estructura en la cual esté presente el mismo. Por lo tanto, esta condición de este número de estructuras en la cual está presente este anillo de benceno intacto son las que le confieren mayor estabilidad al ingreso del electrófilo en posición alfa, ¿sí? De manera tal que, en base a eso, es porque es preferida, ¿sí?, esta orientación a posición alfa para el ingreso de un electrófilo en el sistema de naftaleno, ¿sí? En concreto, un electrófilo ingresará en un sistema de naftaleno no sustituido en posición alfa, dado que en su intermediario lo que nosotros veremos será que se deslocaliza la carga en distintas estructuras resonantes, pero se mantiene en mayor cantidad de ellas una estructura aromática de benceno intacta que le confiere mayor estabilidad respecto de lo que sucede en la sustitución en posición beta. Ahora bien, esto es, si nosotros expresamos como veníamos viendo, vemos que preferentemente se elige la posición alfa, pero la pregunta que surge es, ¿esto quiere decir que entonces yo no puedo obtener compuestos sustituidos en posición beta? Bueno, la respuesta es que se puede, y esto es estudiando algún otro tipo de reacciones, como puede ser la sulfonación. Los invito a que vayan a la bibliografía de Orgánica 1, o si no, leen el capítulo en cualquier libro de química orgánica sobre sustitución electrofílica aromática, cuando trata el tema para el benceno, a que vean el carácter de la reversibilidad de la sulfonación. La sulfonación es una reacción reversible, y en este caso, para sistemas como naftaleno, se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que cuando nosotros hacemos la reacción a 80 grados centígrados, lo que se obtiene es el producto de sustitución alfa. Pero si hacemos la reacción a 160 grados, lo que se obtiene es el producto de sustitución en beta a mayor temperatura. Lo mismo sucede si nosotros calentamos el producto de sulfonación en alfa, lo calentamos a mayor temperatura, logramos obtener
el producto de sustitución en beta. ¿Y cómo se entiende esto? Pues resulta que la posición beta es más estable. Lo que estaríamos obteniendo con la sulfonación a 160 grados es el producto termodinámico, ¿sí? ¿A qué se debe esta mayor estabilidad? Pues el grupo que ingresa en posición beta tiene mayor distancia a los sustituyentes vecinos que lo que le sucede a un grupo que ingresó en posición alfa, que ve, ¿sí?, a otro hidrógeno perfectamente enfrentado del otro lado. Entonces, esta condición hace que este producto de posición beta sea termodinámicamente más estable. Pero ¿qué pasa? Como vimos recién, frente a la sustitución, en los intermediarios son más estables los de la posición alfa, ¿sí? Si la reacción no es reversible, si no es fácil que el grupo del electrófilo vuelva a salir, ¿sí?, y esto realmente haga que la reacción tienda al equilibrio, el producto que domina es el cinético, que es el de posición alfa. En cambio, en reacciones como la sulfonación, donde tenemos cierto carácter de reversibilidad, lo que termina predominando con el tiempo y si entregan mayor temperatura es el producto termodinámico de ingreso en posición beta, ¿sí? Esto es muy positivo, ¿por qué? Porque entonces de alguna manera nos abre el abanico para hacer sustituciones en posición beta, pero tenemos que ver cómo podemos convertir este grupo en otro tipo de grupo que sea de mayor utilidad sintética. Entonces de esta manera, si yo quiero obtener un grupo nitro en posición alfa o un halógeno en posición alfa, recurro a reacciones clásicas. Si ya quiero lograr introducir uno de estos grupos en posición beta, tengo que pensar qué estrategia utilizo, y una de las puertas de ingreso es la sulfonación a 160 grados, que permite meter este grupo en ese lugar, y tendremos que ver cómo lo podemos transformar en otro tipo de grupo más útil desde el punto de vista sintético. Así entonces aparecen otras reacciones, como son la sustitución electrofílica aromática de la continuación, si tratamos las alquilaciones de Friedel-Crafts. La alquilación de Friedel-Crafts en naftaleno no es de gran utilidad, dado que esto es un sistema activado, entonces da un producto de polialquilación, ¿sí? Estamos diciendo que estamos poniendo cadenas alquílicas que son activantes, entonces un sistema activado lo reemplazamos, digamos, sustituimos algún hidrógeno por un sustituyente que es más activante, entonces ¿qué sucede? Se va a dar un sistema más activado, por lo cual da el ingreso de nuevos radicales R, digamos de cadenas alquílicas en la reacción, lo cual hace que no sea de gran utilidad. Pero la situación es diferente cuando tratamos con la acilación. ¿Por qué? Porque el grupo acilo que ingresa es un desactivante, lo que hace que entonces la reactividad de ese compuesto caiga y empieza a tener digamos, utilidad sintética. Lo que tiene interesante además la acilación de Friedel-Crafts, recuerden que se tiene que llevar a cabo con un haluro de acilo y tricloruro de aluminio como catalizador, es que dependiendo del solvente que ustedes utilicen, también cambia de orientación. Si ustedes utilizan sulfuro de carbono como solvente, lo que hace es que se dirige a la posición alfa que nosotros conocemos tradicionalmente, favorecida por los intermediarios que vimos en las estructuras resonantes. Pero si ustedes utilizan nitrobenceno como solvente, la acilación de Friedel-Crafts sucede preferentemente en posición beta. Lo que se cree, y está descrito en la bibliografía, es que el nitrobenceno como solvente, que es una molécula bastante más voluminosa que el sulfuro de carbono, participa de alguna manera con el electrófilo que se forma, haciendo que este sea más voluminoso y tenga una mejor preferencia a ingresar en posición beta, dado el volumen de ese aducto que se hace entre el electrófilo y el solvente, ¿sí? Esa es una de las cosas que se indican en la bibliografía como el causante de por qué en nitrobenceno la acilación sucede preferentemente en beta. Pero cuál fuera el sistema, si nosotros lo analizamos, cuál fuera la causa, si nosotros analizamos su utilidad sintética, quiere decir que además de la sulfonación, yo cuento con la acilación de Friedel-Crafts variando el solvente, antes era variando la temperatura, variando el solvente, entonces en la acilación de Friedel-Crafts puedo elegir ingresar en posición alfa o en posición beta, ¿sí? De manera tal de que también ahora tengo ubicado un nuevo grupo, en este caso es una cetona de tipo aromática, una metilcetona en este caso, que me puede dar la posibilidad de ver cómo puedo transformarla en otro grupo reactivo más útil desde el punto de vista sintético si yo quiero recurrir a obtener productos en posición beta. Entonces, ¿cómo podemos hacer para juntar todo lo que expusimos hasta el momento y volcar esta información para el uso sintético, digamos, de estas reacciones? Pues bien, una posibilidad es hacer la sustitución electrofílica aromática de naftalenos, ¿sí? Aprovechando la sustitución en posición alfa que tradicionalmente conocemos, y esto es
Por ejemplo, a partir del naftaleno, si hacemos una halogenación, podemos obtener este bromo naftaleno, por ejemplo, en posición alfa, ¿sí? El cual, dado el carácter del haluro de arilo, podemos convertir a una sal perdón, a un reactivo de Grignard, y este reactivo de Grignard utilizarlo como habitualmente ustedes conocen que puede ser utilizado, ¿sí? Para, por ejemplo, sustituir dentro de compuestos carbonílicos, dentro de otras aplicaciones. Hubo otra posibilidad, por ejemplo, es hacer una nitración. Si hacemos una nitración obtenemos este alfa nitronaftaleno, pero como ustedes han estudiado en este curso, este grupo nitro puede ser reducido a un aminonaftaleno, alfa aminonaftaleno, que es un análogo de lo que sería la anilina de alguna manera. ¿Y qué sucede? Si tenemos este grupo amino en un anillo aromático, entonces lo que tenemos es un gran precursor para una sal de diazonio, la cual puede ser convertida a un montón de grupos, como ustedes ya vieron en este curso, aprovechando la química de estas sales de diazonio estables. Entonces, de esta manera, por más que yo pueda tener reacciones sencillas como la bromación o la nitración para la posición alfa, a partir de la química que ustedes conocen, pueden realizar distintas modificaciones para introducir otros grupos a partir de un halógeno o del grupo nitro, ¿sí? Por lo tanto, entonces nosotros no perdemos toda la química que hemos visto hasta el momento, sino lo que hacemos es sumar una nueva visión de la misma. Y en cuanto a la posición beta, lo que tenemos que hacer es ver cómo le damos uso sintético a lo que nosotros conocemos, que es, ya pudimos acceder a la posición con dos reacciones. La sulfonación a alta temperatura nos permitía obtener ácidos sulfónicos en posición beta, ¿sí? Y la acilación de Friel y Kraft utilizando nitrobenceno como solvente nos permitía introducir ¿sí? este grupo, en este caso tratando de trabajar con una metilcetona, por lo que vamos a exponer ahora, de manera tal de tener también un grupo en posición beta. El tema es que estos dos grupos no tienen gran uso sintético y tenemos que tratar de convertirlo a otro grupo que nos dé más variantes. Por ejemplo, en ambos casos van a ver que vamos a intentar llegar a un beta aminonaftaleno. ¿Por qué? Porque a partir del beta aminonaftaleno nosotros podremos preparar su correspondiente sal de diazonio y de esa manera acceder a poder sustituir por cualquier otro grupo, como vimos en su momento con las aminas. Vayamos por la primera parte, que es ver cómo convertimos este ácido sulfónico, ¿sí? En un grupo amino. El primer paso es una reacción que conocemos como fusión alcalina, esto es con hidróxido de sodio a 300 grados centígrados. Lo que se obtiene es este naftóxido de sodio, beta naftóxido de sodio, ¿sí? El cual, cuando acidifiquen, logran formar lo que conocemos como beta naftol. Cuando a este beta naftol lo someten a una reacción en la cual colocan sulfito de amonio en presencia de amoníaco con presión y temperatura, lo que se conoce como reacción de Bucherer. Esta reacción de Bucherer lo que conduce es a la obtención del beta aminonaftaleno a partir del beta naftol, ¿sí? Una vez que ustedes tienen esto acá, ¿qué tendrán que hacer para seguir el uso sintético de este compuesto? Tratar con nitrito de sodio en medio ácido entre 0 y 5 grados centígrados para obtener la sal de diazonio y después exponer a la reacción que ustedes deseen para introducir el grupo que necesiten introducir en ese sitio, ¿sí? La otra ruta es una ruta por ahí con reacciones menos conocidas para ustedes, que trataré de presentarles brevemente. Algunas ya he presentado, como la última, que es una transposición de Hoffman. En el primer caso lo que ustedes tienen es una metilcetona, ¿sí? Es una acetona pero obtenida por acilación de Friel y Kraft, pero particularmente es una metilcetona dado que tiene este grupo metilo unido al carbonilo. Del otro lado claramente tenemos un naftaleno, que es la molécula base en la cual habíamos realizado la acilación en posición beta al trabajar con nitrobenceno. La primera reacción lo que logra es formar a partir de una metilcetona un ácido carboxílico. Recuerden que este ácido carboxílico no se puede obtener por oxidación de cadena lateral. Entonces, una forma es recurrir a esta reacción que se conoce como reacción halofórmica. Empecemos explicando esa reacción en qué consiste. La reacción halofórmica consiste básicamente en tratar, ¿sí? Metilcetonas, es una reacción característica de metilcetonas. En este caso vamos a estar trabajando con la metilcetona de un naftaleno, ¿sí? Es una reacción que sucede al tratar metilcetonas con halógeno. En este caso generalmente suele utilizarse
yodo en medio alcalino, lo que está traducido ahí en la filmina como hipoiodito, ¿sí? La realidad es que el medio alcalino lo que hace es poder formar en baja proporción, sacar un protón de estos, dado que hay una situación de que está estabilizado por resonancia a esa carga negativa. Es un hidrógeno bastante acídico, ¿sí? Que se forma en baja proporción, pero esa baja proporción igual ayuda a que esté presente esta especie, la cual ataca al halógeno, ¿sí? Realizando entonces de esta manera, en un primer paso, un cambio del un hidrógeno del metilo de la metilcetona por un halógeno. Esta reacción puede ser repetida hasta lograr la sustitución de los otros dos hidrógenos que están allí, ¿sí? De manera tal de obtener finalmente esta molécula, ¿sí? La cual, como estamos trabajando en medio alcalino ahora, lo que sucede básicamente es que hemos logrado convertir un grupo que era un mal saliente en un muy buen saliente, porque va a tener 3 halógenos unidos a un carbono, por lo cual va a poder estabilizar muy bien la carga negativa. ¿Quién va a ser el nucleófilo que va a trabajar? Pues es un oxidrilo, ¿sí? Que va a lograr sustituir en ese sitio, haciendo que ustedes hagan una sustitución sobre ese grupo, formando el ácido, más esta especie que, ¿sí? Que acaban de retirar, que tiene mayor basicidad que esta, por lo tanto, lo que van a hacer es, momentáneamente, digamos, es desplazar el equilibrio, ¿sí? Formando finalmente la sal del ácido más la especie, que en este caso es iodoformo, que precipita como un sólido amarillo. Estas especies ustedes conocen por ahí el cloroformo, que es el solvente con 3 cloros. Bueno, es una especie que se conoce como haloformo, por eso la reacción se conoce con el nombre de halofórmica. Pero el detalle es entonces que gracias a esta reacción halofórmica ustedes logran convertir una metilcetona por utilizar yodo en medio alcalino, lo que está graficado como hipoiodito en la filmina, ¿sí? Mediante este pase de reacción a llegar a un ácido carboxílico, ¿sí? Por pérdida de ese grupo, gracias a este mecanismo de reacción. Así ustedes obtienen entonces, a partir de una metilcetona que obtuvieron por acilación de Friedrich-Crafts, un ácido carboxílico luego que acidifiquen, ¿sí? De esa manera ustedes han logrado presentar este primer paso. En la reacción halofórmica ustedes entonces logran sacar este grupo cambiándolo por OH, logrando un ácido que conocemos como beta-naftoico. Este ácido beta-naftoico ustedes pueden convertirlo en una amida por reacciones que ya conocen, que es con cloruro de tionilo obtienen el haluro de acilo, y ese haluro de acilo luego reacciona con amoníaco para obtener una amida. Una amida que, cuando es tratada, ¿sí? De nuevo, en este caso es con bromo en medio alcalino, lo que vemos como hipobromito acá, se convierte en una amina con un carbono menos a través de lo que conocemos como una transposición de Hofmann, una reacción que también presentamos en la primera parte cuando tratamos a los sistemas de aminas, ¿sí? Pero básicamente en esta reacción de Hofmann ustedes están partiendo de una amida de estas características, ¿sí? De nuevo trabajan en este caso con halógeno en medio alcalino, lo cual permitirá, gracias al medio alcalino, retirar un protón de ese sitio, del nitrógeno en este caso. Fíjense que empezamos de alguna forma parecido al caso anterior, ¿sí? Esa molécula, gracias a atacar una molécula de halógeno, logrará introducir un halógeno en ese sitio, formando inicialmente este compuesto, donde hemos cambiado un hidrógeno por un halógeno. Esta molécula tiene la particularidad de perder bromuro de hidrógeno, ¿sí? Como especie, fíjense.
Entonces si él se va como bromuro y se lleva este protón, lo que pasan a tener es, vamos a hacerlo en forma reducida, ¿sí? Simplificada, voy a hacer todo en un solo paso, de manera tal de presentar qué es lo que sucede esencialmente. Pasan a tener esta estructura en la cual queda un nitrógeno con dos pares de electrones, pero es una estructura neutra, ¿sí? Y aquí es donde sucede una transposición, hay una migración de este grupo que viene con sus electrones, y esto sucede gracias a que el nitrógeno va a poner en juego, ¿sí? Uno de esos electrones de esta manera, ¿sí? Él tiene un electrón aquí y otro que trae y se lo da a él. Entonces hay uno que puede ceder y lo pone en juego para este carbono, de manera tal de que reordena y forma una función química que conocemos como isocianato, algo que también presentamos cuando explicamos la generación de las espumas de poliuretano, y era la formación del isocianato, ¿sí? El isocianato en realidad como reactivo en ese caso. Bueno, en este caso, cuando ustedes tienen una amida y trabajan con halógeno en medio alcalino, que es hipobromito, lo que sucede es la formación de un isocianato. Lo que pasa es que como están trabajando en un medio de tipo acuoso alcalino, el isocianato se convierte, ¿sí?, en lo que conocemos como ácido carbámico. Esta reacción ya la presentamos, simplemente la estoy repasando. Y este ácido carbámico, ¿sí?, esto es en agua, este ácido carbámico lo que tiene es que descompone, ¿sí?, por liberación de dióxido de carbono. Acá pueden ver el precursor de dióxido de carbono, formando lo que nosotros queríamos formar, que era una amina, por pérdida de dióxido de carbono. Este era el dióxido de carbono que nosotros explicábamos que es el que funcionaba como agente de soplado en una espuma de poliuretano. Bueno, aquí en realidad estamos mostrando utilidad sintética de cómo una amida, puedo convertir una amida, ¿sí?, en una amina con un carbono menos, que fue la utilidad que nosotros presentamos en nuestro seminario de compuestos nitrogenados, ¿sí? Entonces, en la primera etapa, si vuelvo ahora, lo que logramos fue hacer, a través de una reacción halofórmica, convertir la metilcetona en un ácido carboxílico. Y a partir de luego de obtener una amida, con la transposición de Hofmann, lograr la síntesis de una amina con un carbono menos. Esta amina, que es un grupo amino en posición beta del naftaleno, ¿sí?, lo que vamos, la beta-amina naftaleno, lo que podemos hacer es, como contamos anteriormente para este caso de arriba, es convertirla en una sal de diazonio y posteriormente utilizar toda la química de las sales de diazonio para introducir distintos grupos. Entonces, cuando queremos introducir en vía alfa, repasando rápidamente, nosotros podemos recurrir a sustituciones electrofílicas tradicionales, introduciendo halógeno o grupos nitros, y luego convertirlo, en el caso del grupo nitro, a amino, y aprovechar toda la química de las sales de diazonio, o hacer otro tipo de reacciones aprovechando los halógenos, como formar reactivos de Grignard. En el caso de querer acceder a las reacciones en posición beta, deberemos recurrir a reacciones que me permitan introducir grupos allí, como son el sulfónico o la acilación de Freely-Crafts, aplicar reacciones adecuadas para convertirlos en estos beta-amina naftalenos, y a partir del beta-amino naftaleno aplicar toda la serie de reacciones de las sales de diazonio para obtener distintos compuestos. En este caso, ustedes tienen química como para poder convertir el grupo amino en un halógeno y a partir de ahí también preparar reactivos de Grignard. Así que se suma toda la química que hemos visto a resolver ciertos problemas de síntesis, sumando estas variantes para el naftaleno y el acceso a la posición beta. Otro de los aspectos que se aborda en esta clase es la síntesis de estos sistemas aromáticos, más que nada porque también nos abre la posibilidad a introducir distintos grupos alquilo en algunas posiciones, dado que recuerden que la alquilación de Freely-Crafts conduce a la polialquilación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder introducir algún tipo de sustituyente como metilos o etilos dentro de estos sistemas, dado que no pueden ser introducidos mediante la alquilación de Freely-Crafts? Entonces aparece la intervención de la síntesis de estos sistemas. Entonces, primero veamos cómo es la síntesis de Howard del naftaleno, que así se conoce por quien la desarrolló, y después veamos cómo podemos intervenirla para poder introducir grupos alquilo dentro del sistema, ¿sí? Así, de esta manera, para sintetizar
el naftaleno, simplemente solo, lo que se hace es partir del benceno como reactivo, ¿sí? Y el objetivo es llegar a 10 átomos de carbono, ¿sí? En otro nuevo ciclo. Por lo tanto necesito 4 átomos de carbono más. Esos 4 átomos de carbono los va a proveer un reactivo que es el anhídrido butanodioico. Fíjense que esto es un ácido butanodioico que al deshidratarse forma el anhídrido, ¿sí? Y forma esta estructura cíclica, el cual cuando es puesto junto a benceno con tricloruro de aluminio, lo que hace es una acilación de Friedel-Crafts. Ustedes están habitualmente acostumbrados a ver la reacción de Friedel-Crafts, si la hacemos en forma genérica, ¿sí? Están acostumbrados a ver la reacción de Friedel-Crafts, en la cual colocan como reactivo algún haluro de acilo y tricloruro de aluminio, ¿sí? La idea es que entonces entre estos dos reactivos ustedes lo que hacen es hacer la formación, ¿sí?, de lo que sería este electrófilo, que es el que va a hacer el ataque y el que va a ingresar al sistema, ¿sí? Estabilizado por resonancia. Pero estoy mostrando esencialmente cómo se produce el electrófilo. Lo que ustedes están haciendo aquí es producir el electrófilo, pero con un reactivo que es un anhídrido. Entonces estrictamente lo que hacen ustedes es decir el mismo tipo de análisis. Fíjense, ustedes tienen un haluro. Acá no van a tener un haluro, sino que va a salir esto como carboxilato, ¿sí? Y la carga positiva quedará en uno de los carbonos del carbonilo. Podría ser para el otro lado, yo estoy mostrando una sola, ¿sí? El tricloruro de aluminio cumple la misma función. Lo que va a hacer es tomar la porción que se va con carga negativa, tomarla, ¿sí?, de manera tal de quedar con especie negativa y contrarrestar la carga positiva del electrófilo que se forma. Entonces, en definitiva, haciendo una representación un poco burda, pero para que se comprenda qué es lo que está haciendo cada uno de los reactivos, ustedes tendrían algo por el estilo, ¿sí?, donde este aportaría como aporta el cloruro que sale de aquí, ¿sí?, formando una especie que va a tener 4 sustituyentes, 3 cloros y la carga negativa que venga junto al carboxilato que se abrió, como contrapartida a este catión que se formó aquí. ¿Comprenden? De esa manera ustedes tienen también un electrófilo que se forma lo pueden hacer con un anhídrido, ¿sí? Así, en este caso, entonces, lo que logran de esa manera es tener un electrófilo que va a ingresar y queda toda esta porción entonces colgando de la cadena. Pueden aplicar posteriormente una reducción que ustedes estudiaron ya en Orgánica 1, ¿sí? En este caso, amalgama de zinc en medio ácido es una de las posibilidades, la más adecuada para este caso, en la cual logran reducir el carbonilo, ¿sí?, de esto que era esta acetona aromática, ¿sí? Y posteriormente se utilizan fluoruro de hidrógeno o ácido polifosfórico, que es un ácido fuerte, siempre se requiere. Sucede una segunda acilación de Friedel-Crafts en este medio, ¿sí?, ya logrando ciclar entonces el sistema. Dado que ustedes tienen el primer ingreso acá, no le queda otra situación mucho más cercana que hacer la segunda acilación en este punto, que será la posición orto, ¿sí? Esto va a ser un activante ahora. Cuando haga la acilación dirigirá a orto y para, claramente por el tamaño de anillo ingresará en posición orto, formando ya el precursor del sistema de 10 átomos de carbono. Lo que queda acá es reducir, podemos utilizar el mismo tipo de química, reducir el grupo carbonilo, y por último aromatizar. Para aromatizar lo que tenemos que hacer es quitar hidrógeno. Entonces, en esas condiciones se utiliza un catalizador como paladio y una corriente de dióxido de carbono y calor, ¿sí? No ponemos hidrógeno sino que queremos removerlo, y en estas condiciones la fuerza impulsora es formar este sistema pi, de manera tal de que se pierden estos 4 átomos de hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno, para formar nuestro sistema de naftaleno. Pero hasta acá hemos mostrado la síntesis de Haworth para el naftaleno solo. ¿Cómo podemos intervenirla? Pues bien, nosotros podemos tener distintas opciones para intervenirla, y una es partir, por ejemplo, de un benceno sustituido, ¿sí? Si yo parto de tolueno, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Pues bien, yo sé que esto es un activante moderado, pero que es orto para director. Por lo tanto, cuando haga la acilación de Friedel-Crafts, que es una sustitución electrofílica aromática, este sustituyente ingresará en posiciones orto o para, ¿sí? Preferentemente en para por una cuestión de impedimento estérico. Así que ustedes tendrán este primer ingreso, y a partir de acá, ¿qué hacen? Siguen con la reacción como mostramos aquí, ¿sí? Con la diferencia de que ya este grupo ingresó en esta posición y podrá ciclar para un lado o para el otro. Fíjense que va a quedar el metilo en posición beta, y pueden obtener, ¿sí?, un beta metil naftaleno
un tipo de producto que no es factible de obtener por alquilación de Freely-Craft del naftaleno, ¿sí? Otra variante implica el utilizar reactivos de Grignard donde, bueno, las etapas donde aparecen carbonilos. Ustedes, si van a la síntesis original, pueden fijarse que recién partimos de modificar este anillo, el cual podría estar modificado en este paso, pero ustedes tienen dos lugares, uno es esta posición, este sector de la reacción, y otro es este punto de la reacción, donde tienen grupos carbonilos. Pues estos grupos carbonilos son susceptibles de ataques nucleofílicos, como pueden ser con nucleófilos de los reactivos de Grignard. Entonces podrían agregar sustituyentes en estos pasos de la reacción, y eso es lo que muestra el paso B. En el último carbonilo, por ejemplo, antes de aromatizar, de reducir y aromatizar, ustedes pueden reaccionar con un reactivo de Grignard que permita introducir un grupo R, alquilo, ¿sí? Posteriormente lo que se logra es formar un doble enlace por deshidratación, y por último se aromatiza formando este compuesto. Esto ustedes podrían haberlo combinado trayendo además un benceno sustituido, entonces tendrían un grupo R aquí y uno en posición beta respecto a este R en el otro anillo. Pero también podrían hacer lo propio con el primer carbonilo que se forma. Pero ¿cuáles son los cuidados? Los cuidados son que tienen que esterificar este grupo. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar con un reactivo de Grignard junto a un ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque el protón acídico del resto ácido rompería el reactivo de Grignard formando el alcano. Entonces, ¿qué hacen primero? Lo esterifican. Una vez que está esterificado y aislado y seco, tratan con reactivo de Grignard, hará la adición en este punto, formando el alcohol. Podrán hidrolizar y quedar de nuevo, recuperar, ¿sí? Quedarse con su Grignard después de la adición. Al hacer la hidrólisis, dejar el grupo R y quedar el grupo OH, el alcohol. De nuevo, lo que hacen es, al aplicar medio ácido y calor, es eliminar el agua y romper el enlace éster, y posteriormente continúan como ustedes ya conocen, que es formar la segunda acilación de Freely-Craft, reducir el grupo y aromatizar el sistema utilizando una corriente de dióxido de carbono, calor y un catalizador. De esta manera logran introducir el R en el otro paso. Si ustedes hacen uso de los dos carbonilos, podrían tener, por ejemplo, los grupos introducidos aquí en esta posición, que sería 4, y aprovechar la posición beta que puede venir de tener el naftaleno previamente sustituido. De esta manera existen variantes entonces para poder hacer la introducción de grupos alquilo en un naftaleno, pero para lo cual hay que pensar es que no se van a modificar con posterioridad, o sea, desde el naftaleno tratar de introducirlos, sino que hay que introducirlos con anterioridad a la persistencia del naftaleno como tal. Ya entrando en los otros compuestos de la familia que presentaremos, que será el antraceno y el fenantreno, empecemos con el primero, que es el antraceno. Veamos su numeración. Vemos que empezamos de una posición como esta, que es la 1, y contamos como 2, 3, 4. Fíjense que saltamos al otro anillo, 5, 6, 7, 8. Hasta acá sería como numerar el naftaleno, ¿sí? Saltando de una punta a la otra. Y dejamos 9 y 10 para estas posiciones que están acá, ¿sí? Ustedes se preguntarán cómo se numeran y nombran estas posiciones. Pues suelen indicarse como el número anterior con una letra. Por ejemplo, esta posición es la 8A, ¿sí? Para dar un ejemplo, ¿sí? No es algo que vamos a entrar en mucho detalle. A lo último de esta clase en el PDF van a poder tener distintas numeraciones de distintos esqueletos, dado que hay reglas en UPAC para poder incluso cómo nombrarlos y ubicarlos, algo que por ahí algunos ejemplos le vamos a dar en el seminario. Les había dicho yo que los acenos son estas estructuras que son de tipo lineal, donde siempre vamos agregando anillos en una línea. Fíjense la cantidad de estructuras resonantes que estos poseen. De nuevo podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos con naftaleno, y es pensar en esta energía de resonancia, cuánto aporta el nuevo anillo. Nos vamos a encontrar con algo similar a lo que vimos antes, y es que uno no tiene una energía de estabilización por resonancia equivalente, digamos, a 3 veces el benceno, sino que en realidad es de 84 kilocalorías mol, y de nuevo si le resta uno lo que son 2 bencenos, se queda con que más o menos hay unas 12 kilocalorías de diferencia. O sea, el tercer anillo aporta bastante menos energía de resonancia que lo que aportaba el segundo en el naftaleno, así que ya podemos pensar que va a ser un sistema más lábil para hacer reaccionar, y de hecho es así. Y entonces estos sistemas ya tienen mayor reactividad. Además el anillo del centro, por ejemplo, es un anillo que está como activado por los otros dos anillos de los extremos,
por lo tanto 9 y 10 son posiciones altamente reactivas, ¿sí? Si presento el fenantreno, en el fenantreno van a ver claramente distintas formas de poder ubicarlo, pero en general las reglas dicen que hay que tratar de ubicar la mayor cantidad de anillos en la horizontal y que este propague hacia arriba, así como está de esta forma. Esta es la forma más adecuada de dibujarlo. Fíjense su numeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, pasa de los anillos de los extremos la numeración, dejando las posiciones 9 y 10 al anillo del centro. Esta es otra forma de ver la numeración, pero bueno, no habíamos discutido antes el número de electrones pi, pero son 14 electrones pi que cumplen la regla de Huckel, con varias estructuras resonantes, ¿sí? De nuevo el anillo del medio está como sustituido por otros dos anillos, así que tendrá un aporte de electrones importante y tendrá muy buena reactividad. Pero además lo que vemos nuevamente, si hacemos estos cálculos con las energías de resonancia, vemos que la aparición de un tercer anillo aporta aún menos energía de estabilidad respecto de lo que sería considerar como 3 anillos de benceno, y tenemos un anillo reactivo de 20 kilocalorías mol que aporta, lo cual para remover la aromaticidad de uno de los anillos habría que poner en juego esa cantidad de energía, ¿sí? Que va a ser la del central, generalmente el más reactivo de todos. Así que si presentamos reacciones ya podemos adelantar que la oxidación será más reactivo. Quien se rompe es el anillo del centro. ¿Por qué reacciona el anillo del centro? Bueno, piensen lo siguiente: si ustedes hacen una reacción sobre el anillo de un extremo, se quedan con un sistema aromático que es equivalente a naftaleno, ¿verdad? Y el naftaleno ya sabemos que su segundo anillo no aporta tanta energía de resonancia. Pero en este caso, si ustedes consumen, digamos, de alguna forma hacen reaccionar el anillo del centro, lo que le quedan en el sistema son 2 anillos de benceno, que cada uno tendrá 36 kilocalorías mol de estabilidad de resonancia, ¿sí? Así que terminan teniendo un sistema con mayor estabilidad, haciendo salir el del centro y no uno del extremo. Más allá de que el del centro es quien recibe el aporte de electrones de los anillos que están en los costados. Pero bueno, frente a la oxidación tenemos que el más lábil es el anillo del centro, formando estas estructuras de quinonas, ¿sí? Con facilidad. Las posiciones 9 y 10 son las que se oxidan. Para reducir también, el sistema que es más fácil de reducir es el anillo del centro. Así que si ustedes trabajan con alcohol, sodio, reflujo, formarán la 9,10 el 9,10 dihidroantraceno o el 9,10 dihidrofenantreno, ¿sí? Son las posiciones que se reducen. El anillo del centro es el que reacciona, dejando anillos de benceno intactos en los productos. Hay una cuestión interesante que es ver cómo se comportan frente a la CEA. El fenantreno en particular no tiene muy buenos resultados, dado que existen ya muchas posiciones diferentes. Nosotros en naftaleno que teníamos posiciones alfa y posiciones beta, pero acá eso desaparece. Ya tenemos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 posiciones distintas, que son estas 4 de este anillo, son todas diferentes entre sí, más una posición de esta, cuando el sistema no está sustituido, ¿verdad? Y todas reaccionan en distinto grado, ¿sí? Ahora, cuando uno analiza lo que pasa en la bromación, que sería un caso particular, tiene bastante utilidad y además nos muestra una característica que no es habitual en los sistemas aromáticos que hemos estudiado. Y es que, además de ser particularmente útil porque reacciona preferentemente en la posición 9, ¿sí? Dando la CEA, la particularidad que hay es que si ustedes utilizan un catalizador de ácido de Lewis, como tradicionalmente utilizamos en una sustitución electrofílica aromática de benceno, bueno, eso favorece la formación del electrófilo y la reacción sucede como una CEA. Pero si ustedes no utilizan el catalizador, lo que sucede es como una adición de bromo, ¿sí? Se estaría haciendo una reacción sobre el doble enlace, y eso es algo que nosotros en un sistema aromático nunca veríamos, ¿sí? Jamás veríamos que el benceno, por ejemplo, pierda uno de sus dobles enlaces y lo tengo que formular, digamos, en forma de manera formal. Lo que estaríamos diciendo sería como la diferencia entre este tipo de reacciones. Miren, si yo tengo benceno y pongo bromo en tetracloruro de carbono, no sucede nada, ¿sí? Lo que sucede es una reacción si yo coloco bromo en presencia de tribromuro de hierro. ¿Por qué? Porque este catalizador lo que ayuda es justamente a polarizar la molécula de bromo de manera tal de dar densidad positiva y densidad negativa, y esto actúa como electrófilo, ¿sí? Lo que estaría diciendo que sucede en estos sistemas es que acá hay una sustitución electrofílica aromática. Ingresa un bromo, ¿sí? Pero se va un protón, que es el electrófilo que sale. Pero no pierdo el doble enlace, ¿sí? Lo que estaría diciendo en la reacción que está sucediendo, que sabemos que no sucede, es que nosotros, el equivalente a lo que estamos mostrando sería esto. Como que un doble enlace
¿sí? Se rompe y sucede una reacción de adición electrofílica. Lo que pasa es que esto no sucede. ¿Por qué no sucede? No sucede porque ponemos en juego la energía de resonancia, que es mucha, ¿sí? En cambio, en este sistema, ¿sí? Dependiendo, si yo ayudo al sistema, entrará y sucederá una CA con facilidad. Pero si no está esto para formar electrofilo fácilmente, lo que sucede es una adición electrofílica, se sacrifica esa energía de resonancia de este anillo, del tercer anillo, dejando dos anillos de benceno intactos. ¿Sí? Esto es una particularidad de estos sistemas que no se ve en naftaleno y no se ve en benceno. ¿Cómo se hace la síntesis tanto del antraceno como el fenantreno? Pues bien, la síntesis de Haworth se puede aplicar a ambos. Lo que pasa es que lo que cambiamos es cuál es el sistema del anhídrido. Si yo quiero hacer el antraceno que sea lineal, lo que hacemos es trabajar con anhídrido ftálico, con tricloruro de aluminio. Entonces el anhídrido ftálico ingresará como contamos antes. Esta porción, por ejemplo, formará el electrófilo y esto quedará pendiente aquí, ¿sí? Como ese grupo que está en esta posición. Y ya tengo el precursor que después, con una nueva acilación de Friedel-Crafts, formará ya el sistema base que por reducción de esos carbonilos dará el esqueleto carbonado que luego tenemos que aromatizar, ¿sí? De manera equivalente podemos hacer la del fenantreno. La diferencia es que partimos de naftaleno junto con el anhídrido succínico, que es este anhídrido del butano dioico, ¿sí? Y acá la reacción sucede igual. ¿Qué pasa? Recuerden que la acilación de Friedel-Crafts, si usamos sulfuro de carbono, da preferentemente en alfa. Entonces cuando el ciclo se cierre va a cerrarlo en este lugar. En el caso que sucede en beta, de nuevo la siguiente va a suceder para arriba, que será la otra posición preferente. Como sea, el esqueleto carbonado termina formando de esta forma. De nuevo, miren los pasos, es como la síntesis de Haworth. Existe una reducción, una vez que se hace la primera acilación, una reducción del carbonilo. Posteriormente se hace una segunda acilación. Se procede a una reducción de este sistema y posteriormente una aromatización, obteniendo el fenantreno por la síntesis de Haworth. Entonces la estrategia es la misma que utilizábamos antes. Por último, comentarles que existen otros tipos de hidrocarburos policíclicos aromáticos. Por ahí no hablamos mucho de la fuente de este tipo de compuestos, pero están relacionados con la combustión incompleta, ¿sí? O sometimiento de materia orgánica a alta temperatura. Así que, por ejemplo, se producen habitualmente en la cocción de los alimentos cuando nosotros los recalentamos y se queman, ¿sí? Y tiene una particularidad, es que son muchos de ellos carcinogénicos. Hay algunos inactivos, pero también hay muchos mutagénicos, ¿sí? En distinto grado. Y debido a que son material que se produce por combustión incompleta, es muy normal que estén en material particulado en aire, producto de ya sea la quema o la calefacción a leña u otro tipo de industrias que utilicen el carbón de coque, por ejemplo. Entonces es habitual que se hagan estudios en aire en material particulado sobre este tipo de compuestos. ¿De dónde viene que sean mutagénicos? ¿Sí? Su actividad mutagénica, ¿cuál sería el efecto? Bueno, hay una reacción interesante de estudiar, es cómo participa el citocromo P450, y el detalle es el siguiente: este tipo de compuestos, cuando ingresan en nuestro organismo, si se fijan, son compuestos hidrocarbonados, son hidrocarburos, ¿sí? Aromáticos, poco polares. Entonces, para poder eliminarlos, nuestro organismo lo que ha encontrado es un mecanismo que lo que hace es aumentarle su hidrofilicidad mediante la incorporación de grupos OH que les confiera mayor polaridad, ¿sí? Esto, el citocromo P450 participa, ¿sí? Formando epóxidos que posteriormente se abren dando la formación de dioles, y eso se hace repetidamente. Lo que pasa que muchas veces este tipo de moléculas se enlaza con el ADN, y una vez que se enlaza con el ADN empieza a producir ciertos cambios dentro de las rutas de transcripción y produciendo su carácter de mutagénesis que tienen estos compuestos, ¿sí? De aquí está que entonces una de las vías habituales por la cual nuestro organismo logra eliminar cierto tipo de compuestos de baja polaridad se traduce en algún modo, si estamos con alta exposición a este tipo de compuestos, en la acción mutagénica de los mismos, ¿sí? La recomendación general siempre es entonces no consumir alimentos que estén demasiado recocidos, ¿sí? Dado que las fuentes son esas. El ahumado también lo provoca, y bueno, cierto tipo de aditivos que también lo tienen, o bueno, el material de origen petrogénico, como indiqué antes, dado este tipo de combustiones. Así que bueno,
Creo que con esto hemos comentado los principales aspectos de los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Resta en la clase un par de filminas con ejemplos de distintos tipos de numeraciones y otros tipos de esqueletos para que los tengan presentes, y los invitamos a desarrollar el seminario para profundizar en los conceptos de esta familia.